en televisión y causó impacto, porque la verdad que cuando logramos transmitir eso que es lo esencial, cuando logramos transmitir lo esencial sin la menor intermediación posible, el mensaje llega y el mensaje es potente, porque todo lo otro es una sinrazón. Si atendemos parte de ese, no es un diagnóstico, de ese marco en que nos movemos que citábamos antes, la destrucción de los incendios, cómo estamos viviendo y demás, en este contexto, ese tipo de producciones, o sacar petróleo, o seguir sacando petróleo, la minería a cielo abierto, producir en el campo como lo estamos produciendo, es una sinrazón muy evidente, pero necesitamos, no sé, ahí veo que hay mucha gente que está, o que son periodistas o comunicadores que trabajan en escuelas y demás. Necesitamos ser muy didácticos. Vamos a necesitar de los maestros, vamos a necesitar de los especialistas, de los científicos, para poder traducir adecuadamente la contundencia del mensaje que nos dice: así no podemos seguir, la escala no es hacia arriba, la escala debe ser ahora hacia abajo, debemos detenernos, necesitamos comprender la trascendencia que implica no tocar más lo que no debemos, dejarlo en ese lugar, pensar en que es necesaria la regeneración entre nosotros, de lo que sea, la regeneración de la tierra, la regeneración de nuestros vínculos, la regeneración de los mares y la selva. En eso necesitamos trabajar. Más Bueno, preguntas, más Sergio, ya han ido intervenciones. surgiendo varias preguntas y si te parece yo voy dando la palabra para quienes Sí, deseen hacérselas personalmente a Sergio, así como eso. directamente. Y el que no pueda, yo voy a ir leyendo igualmente la pregunta. Luis Caliba, si te parece hacerle la pregunta a Sergio. Sí, cómo no. Bueno, Hola buenos Luis, días a todos. mucho Más, gusto. Sergio, un gusto de escucharte. Igualmente. Sí, un poco, digamos, creo que hay, hay varias palabras, ¿no? Que uno fue apuntando mientras vos ibas hablando, y yo te hablo de una parte, de la parte productiva. Nosotros estamos en Chilecito, La Rioja, y justamente todas estas palabras que vos venís mencionando se relacionan mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, si bien presentamos proyectos nacionales, provinciales, departamentales, pero nos enfocamos en los proyectos nacionales y vemos la burocracia un poco de no tener respuestas inmediatas, ¿no es cierto? Uno presenta proyectos de acuerdo a la necesidad y a un grupo de productores, como son los caprinos en nuestra zona, donde si bien hemos mejorado en este año la atención con SENASA, hemos logrado que nuestros productores puedan tener su carnet de sanidad, pero sigue faltando, ¿no? Un poco, una de las palabras que mencionabas vos era el tema de la verdad de la cosa, de tener el sentido de todo esto, de darle sentido, de darle importancia, y qué bueno que es estas charlas que nosotros podemos tener y podemos vernos, comunicarnos, a donde Nación debería prestar atención a todo esto. Es decir, lo que nos hace falta a nosotros es que si generamos un proyecto a la distancia, de buscar una obtención, de terminar un tinglado, de poner una cámara de frío, que podamos comercializar, que nosotros los pequeños productores podamos trabajar de otra manera con el turismo, con la provincia, con la gestión, pero que sea rápida la gestión. No necesitamos que un proyecto que se presente este año vaya a impactar recién a los 4 años. No funcionan así las cosas. Es decir, dejemos de estar sentados desde el otro lado y salgamos a recorrer el país, que le demos importancia a la gestión de dar en cada punto, en cada provincia, recorrerla y hablar con nuestros Luis, ¿se productores entendió pequeños. el Nosotros hablamos de planteo? escala de 1 a 5 hectáreas. ¿Sí? Se entendió el planteo, Sí. se Sí, entrecorta te un poco escucho, el Sergio. final, se entrecorta un poco el final, pero se entiende perfectamente el planteo. A mí me permite disparar esto que vos decís con tanta pertinencia hacia la necesidad de tejer
un puente definitivo entre la ruralidad y las ciudades. No podemos seguir viviendo divorciados. Muy bien. No sé si escuchan, Bien. por la calle hay un vendedor de algo, pero bueno, si se cuela, le pido No te disculpas. preocupes. No tengo hecho un estudio todavía, estoy en mi casa. No, digo, es imprescindible trabajar también, por supuesto, de los medios de comunicación, en esa necesidad de comulgar entre los territorios, ¿no? Imagínense, ¿no? Las ciudades sin la ruralidad en los países que vivimos, la ruralidad sin las ciudades. Me decía alguien del Mocase el mes pasado, porque yo les decía cómo nos agarra la pandemia, cómo se están organizando, qué piensan. Les preguntaba si concretamente veían la pandemia como una oportunidad. Y un poco sí, pero otro poco no, porque como saben ustedes, en los lugares alejados a veces ni siquiera está la elemental conectividad. Hoy es imprescindible que estemos conectados, es imprescindible que podamos escucharnos y ver para transmitir parte de lo que hacemos y para aprender lo que se hace en otros lugares. Pero si nosotros logramos en la transformación que viene, que depende también de todos nosotros, si logramos que haya esa conectividad, esa comunicación verdadera, hay saberes, me decía esta mujer del Mocase, hay saberes, discusiones, oportunidades que necesariamente se gestan en las ciudades y que pueden aportar a la ruralidad. Y hay una visión de la ruralidad, una cosmovisión que necesita atender las ciudades. Las ciudades tienen que saber dónde está la cabeza de ese hombre que al pie de un glaciar cerca del valle de Huasco sabe muy bien que no se puede hacer minería a cielo abierto al lado de los glaciares. Entonces, este gran equívoco que hay en la mayoría de las conversaciones, donde livianamente la sociedad se pone de un lugar y otro sin tener los elementos suficientes, la información necesaria y agiganta las grietas en el mundo entero, esto se combate con eso, con acercar las voces de quienes habitan en diferentes lugares, poder hacer un punto de encuentro en nuestras conversaciones. Luis, yo estoy seguro que si esa conversación se puede dar en los términos genuinos que la acabas de plantear, es un tema que debiéramos solucionar como sociedad. Y los beneficiarios serían los que viven allá donde estás vos, en Chilecito, y los que viven en las ciudades de la Argentina o de la región entera. Por lo tanto, ahí hay otro desafío para todos nosotros los que estamos en los medios de comunicación, ¿no? Hacer ver, hacer entender, no como una problemática en tema de problemas irresolubles. Las problemáticas aparecen de modo recurrente. Esto que vos me decís, yo en mi primer viaje a Chilecito hace 25 años ya casi escuchaba todas estas cosas y no se han podido resolver. La mayoría de las problemáticas tienen un universo que pareciera que es circular y no ascendente. Desde los medios de comunicación, ¿qué hacemos? Necesitamos que esa conversación sea ascendente, no circular, como los perros que se buscan la cola. Eso no lleva a ningún lado, sino al mismo punto de salida. Las conversaciones deben ser ascendentes, deberían enriquecer a la comunidad donde se desarrollan, ¿no? A ver si hay más preguntas. Sí, te agrego algo más. Sí, te agrego Luis. algo más. Antes, al comienzo, te decían, bueno, a ver, como organizaciones, pero ustedes se tienen que organizar, tienen que estar al día. Necesitamos esta organización de Miranda Productivo que yo te menciono, está al día con los balances al día. Estamos en el 2020 y tenemos balance 2019. Pero la rueda no gira como necesita el productor que gire. Esto es un tema de que no vamos a meternos en una cuenta bancaria para tener un costo, un mantenimiento de una cuenta por si sale algún proyecto este año o el año que viene. No, son costos altos que vos tenés que pagar. Entonces estamos dedicados a la producción, a la pequeña escala de producción.
Entonces, si bien estamos federados a nivel nacional, porque nos apadrina una federación madre, como es la FONAF, y tenemos articulaciones de este tipo, pero es importante que esto alguien lo haga girar de otra manera, que le preste atención al minifundio, al pequeño productor, a la vivienda rural, mejoramiento del productor, que se capacite, que estudie, que mejore, que siga vinculado con todo lo que tenemos de herramientas. Hay herramientas que no las podemos terminar de aplicar, como el INTA, como el INTI, agricultura familiar. Entonces necesitamos que alguien empiece a ejecutar. Necesitamos actores que ejecuten, que las cosas funcionen rápida y que lo pongamos en marcha ya para que este productor pueda crecer con su familia en el campo, pueda producir y vender lo que produce y no se vaya de la producción. Si bien antes nos dedicamos a la vid y al nogal, tuvimos que cambiar el sistema y sacar la viña en algunas partes y poner alfa. ¿Por qué alfa? Y porque si vendo una melga, por lo menos lo voy a poder vender a 1000 pesos una melga de alfa para otro productor que no tiene pasto. Luis, muchas gracias por tus aportes y la intervención. Vamos a seguir conociendo voces. Sí, porque hay varias preguntas. Corre un poco. Hay varias preguntas y me parece interesante que podamos como escucharnos entre todos. Rosario Ricaldi, no sé si querés hacer tu pregunta. ¿Dónde estás, Rosario? Si no la leo, de última, si Rosario no puede. Tiene el micrófono apagado, Rosario. Ahí lo abrió. Ahí está. Hola, Rosario. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Con seguridad hay muchas experiencias del trabajo de las radios comunitarias que compartir, y me interesaba saber de esas experiencias cuáles han dado resultados, sobre todo para proteger a las defensoras, que siento que es en confrontar directamente con quienes tienen poder, y desde la radio también nos ponemos en riesgo todas, pero sentimos que hace falta compartir esas experiencias para fortalecer esos liderazgos, respaldarlos, como tú decías, y tejer los puentes de diálogo. Rosario, si entendí, ¿estás preguntando alguna experiencia en alguna radio comunitaria? Sí, te estoy preguntando qué experiencias tenemos, qué experiencias en radios comunitarias que han acompañado desde la comunicación estos liderazgos fuertes que salen y defienden, y yo creo que la radio juega un rol fundamental para aquello, pero muchas veces, a veces generamos estas tensiones y nos ponemos en riesgo como radios o como conductores de programas. A mí me parece interesante conocer qué experiencias han habido del trabajo comunicacional que han respaldado esta acción con buenos resultados. Bueno, las experiencias de radios comunitarias en todos los casos resultan un aporte valioso porque reflejan de un modo acabado lo que pasa ahí. Por supuesto que hay mucho para mejorar, hay mucho para capacitarse y por eso estamos en el intercambio de hoy y por los aprendizajes. No sé si entre quienes están participando hay alguna experiencia en especial que desee compartir hoy. Pero sí apuntando al fondo de la pregunta, si hay alguien, sugiero que nos lo hagan saber para poder en primera persona contar esas experiencias. Está el acuerdo regional sobre el acceso a la información y a la participación pública, el acuerdo de Escazú, que va a dar el marco adecuado para esa protección que vos decís con mucha razón, que a veces no está, para el resguardo de todos aquellos activistas que en sus diferentes modos de actuar tienen que seguir diciendo, y el tiempo que se viene es un tiempo donde va a haber que decir cada vez con mayor fortaleza los intereses que han estado un poco difusos en algunos casos, empiezan a aparecer con claridad, están enfrente de nuestras narices. Entonces, cuando hablamos de leyes de etiquetados de los productos que consumimos, empiezan a aparecer ya claramente lobbies muy fuertes en contra de eso. Cuando hablamos de las semillas en las poblaciones rurales,